Venga, Real Decreto 203/2021 de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. Texto inicial publicado el 31 del 3 del 2021. Estamos en el artículo 55. Archivo electrónico único, que está dentro del capítulo 2, Archivo electrónico de documentos, dentro del título 3, Expediente administrativo electrónico, dentro del Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por Medios Electrónicos. Bien, artículo 55. Archivo electrónico único. 1. El archivo electrónico único de cada administración es el conjunto de sistemas y servicios que sustenta la gestión, custodia y recuperación de los documentos y expedientes electrónicos, así como de otras agrupaciones documentales o de información, una vez finalizados los procedimientos administrativos o actuaciones correspondientes. 2. En el archivo electrónico único de la Administración General del Estado serán accesibles todos los documentos y expedientes electrónicos del sector público estatal una vez finalizados los procedimientos y en los plazos determinados por la Comisión Superior Calificadora de Documentos Administrativos, de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente. La gestión del archivo electrónico único garantizará la autenticidad, conservación, integridad, confidencialidad, disponibilidad y cadena de custodia de los expedientes y documentos almacenados, así como su acceso en las condiciones exigidas por el Esquema Nacional de Interoperabilidad y el Esquema Nacional de Seguridad, por la normativa de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por la legislación de archivos y patrimonio histórico y cultural y por la normativa específica que sea de aplicación, de acuerdo con lo que se desarrolle reglamentariamente. Título 4. De las relaciones y colaboración entre las administraciones públicas para el funcionamiento del sector público por medios electrónicos. Capítulo 1. Colaboración entre las administraciones públicas para la actuación administrativa por medios electrónicos. Artículo 56. Relaciones interadministrativas e interorgánicas por medios electrónicos. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, estarán obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes. Esta misma obligación será de aplicación a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas. Bien, aquí dice, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre. El artículo 3 de la 40/2015 se titula Principios Generales y su punto 2 dice: las administraciones públicas se relacionarán entre sí y con sus órganos, organismos públicos y entidades vinculados o dependientes a través de medios electrónicos que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarán la protección de los datos de carácter personal y facilitarán preferentemente la prestación conjunta de servicios a los interesados. Bien, volvemos a nuestro reglamento y vamos por el artículo 57. Comunicaciones en la Administración General del Estado. Los órganos de la Administración General del Estado y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes de ésta deberán utilizar medios electrónicos para comunicarse entre sí. Las comunicaciones se efectuarán a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado o registro del organismo público o entidad de derecho público de que se trate, o por cualquier otro medio electrónico que permita dejar constancia de su recepción. Esta misma obligación será de aplicación a las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las administraciones públicas
cuando actúen en el ejercicio de potestades administrativas. Artículo 58. Adhesión a sedes electrónicas y sedes electrónicas asociadas. Las administraciones públicas y los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes podrán adherirse voluntariamente mediante la formalización del correspondiente instrumento de adhesión a las sedes electrónicas o sedes asociadas disponibles de titularidad de la misma administración u otra administración pública sin que se constituya como sede electrónica asociada. Artículo 59. Adhesión a la carpeta ciudadana del sector público estatal. Las administraciones públicas podrán integrar sus respectivas áreas personalizadas o carpetas ciudadanas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 7.3 de este reglamento si las hubiere, o determinadas funcionalidades de las mismas con la carpeta ciudadana prevista en el artículo 8 de este reglamento, de forma que el interesado pueda acceder a sus contenidos o funcionalidades mediante procedimientos seguros que garanticen la integridad y confidencialidad de sus datos de carácter personal, independientemente de cuál haya sido su punto de acceso. Artículo 60. Sistemas de interconexión de registros. 1. Las aplicaciones o sistemas de información para el tratamiento del registro electrónico general de cada administración, así como del registro electrónico de cada organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, deberán ser interoperables. 2. Las interconexiones entre registros de las administraciones públicas deberán realizarse a través del Sistema de Interconexión de Registros, SIR, gestionado por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital en colaboración con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad y en la correspondiente norma técnica. 3. En el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, las aplicaciones o sistemas de información para el tratamiento del registro electrónico general de la Administración General del Estado, así como del registro electrónico de cada organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente, deberán permitir la interoperabilidad con los sistemas de gestión de expedientes de las unidades de tramitación correspondientes. Artículo 61. Transmisiones de datos. 1. Las transmisiones de datos a las que se refiere el artículo 155 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, realizadas a través de redes corporativas de las administraciones públicas para el envío de documentos elaborados por cualquier administración, mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, tienen la consideración de certificados administrativos necesarios para el procedimiento o actuación administrativa. 2. Cuando las personas interesadas no aporten datos y o documentos que ya obren en poder de las administraciones públicas de conformidad con lo establecido en la Ley 39/2015 de 1 de octubre, se seguirán las siguientes reglas. A. Si el órgano administrativo encargado de la tramitación del procedimiento puede acceder electrónicamente a los datos, documentos o certificados necesarios mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, los incorporará al procedimiento administrativo correspondiente. Quedará constancia en los ficheros del órgano, organismo público o entidad de derecho público cedente del acceso a los datos o documentos efectuado por el órgano u organismo cesionario. B. Excepcionalmente, en caso de que no se pueda realizar el acceso electrónico a los datos mediante la consulta a que se refiere la letra anterior, se podrá solicitar por otros medios habilitados al efecto y se conservará la documentación acreditativa de la circunstancia que posibilitó dicho acceso electrónico, ir incorporándola al expediente. 3. Toda transmisión de datos se efectuará a solicitud del órgano o entidad tramitadora
en la que se identificarán los datos requeridos y sus titulares, así como la finalidad para la que se requieren. Además, si en la petición de datos interviene un empleado o empleada público, se incluirá la identificación de éste en la petición. 4. El órgano, organismo público o entidad de derecho público cesionario será responsable del correcto acceso electrónico a los datos cuya titularidad corresponda a otro órgano, organismo público o entidad de derecho público, así como de su utilización, en particular cuando los datos a los que se accede tengan un régimen de especial protección. Asimismo, cuando para dicho acceso se requiera el consentimiento del interesado, el cesionario será responsable del requerimiento de dicho consentimiento. 5. La cesión de datos dentro de una actuación administrativa podrá llevarse a cabo, entre otras formas, de manera automatizada, entendiéndose por tal la consulta realizada íntegramente a través de medios telemáticos en la que no haya intervenido de forma directa un empleado o empleada público. 6. Las transmisiones de datos que se realicen en virtud del artículo 14 del Reglamento UE número 2018/1724 del Parlamento Europeo y del Consejo de 2 de octubre de 2018 relativo a la creación de una pasarela digital única de acceso a información, procedimientos y servicios de asistencia y resolución de problemas y por el que se modifica el Reglamento UE número 1024/2012, no requerirán previsualización de los datos por parte del usuario o usuaria solicitante para proceder a su uso por parte del órgano o entidad tramitadora. Bien, aquí en este artículo 61, transmisiones de datos, en su punto 1 dice: las transmisiones de datos a las que se refiere el artículo 155 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, realizadas a través de redes corporativas de las administraciones públicas para el envío de documentos elaborados por cualquier administración, mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, tienen la consideración de certificados administrativos necesarios para el procedimiento o actuación administrativa. Venga, pues nos vamos al artículo 155 de la Ley 40/2015, que se titula Transmisiones de datos entre administraciones públicas. Y dice: 1. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE y en la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales y su normativa de desarrollo, cada administración deberá facilitar el acceso de las restantes administraciones públicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o técnicos necesarios para acceder a dichos datos con las máximas garantías de seguridad, integridad y disponibilidad. 2. En ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de los datos para fines incompatibles con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1b del Reglamento UE 2016/679, no se considerará incompatible con los fines iniciales el tratamiento ulterior de los datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos. 3. Fuera del caso previsto en el apartado anterior, y siempre que las leyes especiales aplicables a los respectivos tratamientos no prohíban expresamente el tratamiento ulterior de los datos para una finalidad distinta,
Cuando la Administración Pública cesionaria de los datos pretenda el tratamiento ulterior de los mismos para una finalidad que estime compatible con el fin inicial, deberá comunicarlo previamente a la Administración Pública cedente a los efectos de que ésta pueda comprobar dicha compatibilidad. La Administración Pública cedente podrá, en el plazo de 10 días, oponerse motivadamente. Cuando la Administración cedente sea la Administración General del Estado, podrá, en este supuesto, excepcionalmente y de forma motivada, suspender la transmisión de datos por razones de seguridad nacional de forma cautelar por el tiempo estrictamente indispensable para su preservación. En tanto que la Administración Pública cedente no comunique su decisión a la cesionaria, ésta no podrá emplear los datos para la nueva finalidad pretendida. Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los supuestos en que el tratamiento para otro fin distinto de aquel para el que se recogieron los datos personales esté previsto en una norma con rango de ley de conformidad con lo previsto en el artículo 23.1 del Reglamento UE 2016/679. Bien, aquí lo dejamos. Ánimo.